La historia de Gedeón, el valiente que confió en Dios. En un rincón de la historia bíblica, allá por los tiempos de los jueces, cuando Israel no tenía reyes y el pueblo andaba como ovejas sin pastor, hay una historia de fe, valentía y triunfo inesperado que aún hoy inspira a millones. Esta es la historia de Gedeón, el hombre que, con la ayuda de Dios, pasó de ser un joven asustado a un gran libertador de su pueblo. Pero empecemos por el principio. Israel, el pueblo elegido por Dios, estaba una vez más en problemas. Durante años, los israelitas habían olvidado a Dios y comenzado a adorar ídolos paganos, como Baal y Asera. En consecuencia, Dios permitió que fueran oprimidos por los madianitas, una tribu nómada despiadada que arrasaba sus tierras y los dejaba en la miseria. Los madianitas eran como una plaga de langostas, invadían Israel, robaban sus cosechas, se llevaban su ganado y destruían todo a su paso. Los israelitas, desesperados y con hambre, se escondían en cuevas y refugios en las montañas, temerosos de salir a campo abierto. Fue entonces cuando el pueblo, cansado de sufrir, clamó a Dios por ayuda. Y Dios, fiel como siempre, escuchó su grito y decidió enviar a un libertador. Un héroe inesperado, Gedeón. Aquí entra en escena nuestro protagonista, Gedeón, un joven humilde y aparentemente poco heroico. Cuando lo conocemos, Gedeón no está luchando ni liderando ejércitos. Al contrario, está escondido. Lo encontramos en un lagar, golpeando trigo en secreto para protegerlo de los madianitas. Pero Dios ve algo más en Gedeón. Envía a un ángel, quien se le aparece y le dice con palabras sorprendentes: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón se queda perplejo. ¿Guerrero valiente? A él le resulta imposible creerlo. Mira a su alrededor y responde: ¿Cómo puede estar Dios con nosotros si estamos pasando por todo esto? ¿Dónde están los milagros de los que hablaban nuestros padres? Pero el ángel insiste: Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel. Yo te envío. Gedeón, inseguro y temeroso, sigue dudando. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el menor de mi casa. Entonces, Dios le da una promesa que cambiará todo. Yo estaré contigo. Estas palabras son clave. No importa cuán débil o pequeño se sintiera Gedeón, si Dios estaba con él, todo sería posible. La primera prueba, destruyendo los ídolos. Antes de liberar a Israel, Dios pone a prueba a Gedeón. Le ordena destruir el altar de Baal que tenía su padre y cortar el poste dedicado a Asera, otra falsa diosa. Aunque asustado, Gedeón obedece. Reúne a 10 siervos y, bajo la oscuridad de la noche, derriba el altar y construye uno nuevo en honor al Dios verdadero. Luego, ofrece un sacrificio. A la mañana siguiente, el pueblo descubre lo que Gedeón hizo y, enfurecido, exige su muerte. Pero su padre, Joás, los desafía. Si Baal es un dios, que se defienda a sí mismo. De esa manera, Gedeón no solo sobrevive, sino que gana reconocimiento como un hombre valiente y fiel a Dios. Dios le dice a Gedeón que es hora de enfrentarse a los madianitas. Gedeón toca la trompeta y reúne a un impresionante ejército de 32,000 hombres. Parecía un buen comienzo, pero Dios tenía otros planes. Tienes demasiados hombres, dice Dios. Si ganan, se atribuirán el mérito y dirán: lo logramos por nuestra propia fuerza. Entonces, Dios ordena a Gedeón que diga a los temerosos que regresen a casa. Y 22,000 hombres se van. Solo quedan 10,000. Pero Dios no termina allí. Todavía son demasiados. Dios pone a prueba a los soldados. Los lleva a un río y les dice que beban agua. Aquellos que beben llevándose el agua a la boca con la mano son seleccionados. Solo 300 hombres pasan la prueba. A Gedeón le debe haber parecido una locura. ¿Cómo podría un pequeño grupo de 300 hombres vencer a un ejército innumerable?
Dios le revela a Gedeón una estrategia inusual. Les da a los 300 hombres trompetas, antorchas y jarras de barro. No hay espadas ni armas. Durante la noche, rodean el campamento enemigo. A la señal de Gedeón, los hombres rompen las jarras, levantan las antorchas, tocan las trompetas y gritan: por el Señor y por Gedeón. El estruendo es tal que los madianitas se despiertan en pánico. En la oscuridad y la confusión, comienzan a atacarse entre ellos y huyen aterrorizados. Los 300 hombres persiguen a los madianitas y ganan una victoria asombrosa. Israel es liberado de la opresión y Gedeón se convierte en un héroe. Pero Gedeón sabe que la victoria no fue por su fuerza ni la de su ejército, sino por el poder de Dios. La historia de Gedeón nos deja varias lecciones importantes. 1. Dios nos hace valientes. Aunque Gedeón se consideraba débil e insignificante, Dios lo vio como un guerrero valiente. Dios es quien nos da la fuerza. 2. La fe vence el miedo. Gedeón empezó con temor, pero poco a poco confió en Dios y se convirtió en un instrumento poderoso. 3. Dios obra en nuestra debilidad. Dios redujo el ejército de Gedeón a 300 hombres para mostrar que la victoria no dependía de ellos, sino de su poder. Esto nos recuerda que, en nuestras debilidades, Dios se glorifica. Por último, la historia de Gedeón tiene un paralelo con la vida de Jesús. Así como Gedeón liberó a Israel de la opresión, Jesús vino a liberarnos del pecado y de la muerte. Gedeón fue un líder inesperado, débil a los ojos del mundo, pero poderoso por la gracia de Dios. De la misma manera, Jesús, nacido en un humilde pesebre, derrotó al enemigo más grande y nos ofreció la salvación eterna. Al final, Dios no necesita multitudes ni ejércitos poderosos. Solo necesita corazones dispuestos a confiar en Él, así como lo hizo Gedeón. ¿Y tú? ¿Estás listo para confiar en Dios y dejar que Él te use para grandes propósitos?